Escuchen, amén. Hay una pentecostal ahí, vamos. Hay un dicho bíblico, radical, que viene a enseñarnos algo muy importante. Y es que si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, nuestra fe sería vacía. Nuestra fe sería un cántico nuevo. Pero lo peor de todo es que estaríamos inmersos en nuestros pecados. Andaríamos sin esperanza. Y Pablo lo dijo así de esta manera, allí en 1 Corintios 15:14. Y si Jesús no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y es curioso, hermanos, que cada año cuando celebramos este tiempo de resurrección, vemos que la sociedad va reduciendo cada vez más y más el estatus de Jesús hasta degradarlo a simplemente una figura histórica. Hasta incluso muchos no niegan su existencia, pero no pasan de que era un gran hombre, un hombre lleno de amor, un gran profeta. Pero lo más triste de todo esto es que en muchos lugares la iglesia se ha acostumbrado a vivir sin el poder de Dios. Y debemos de entender esto, y es que cada vez que la revelación de la resurrección deja de pronunciarse, deja de predicarse, hermano y hermana, deja de ser revelada, hay poder en el cielo que no está siendo desatado y los pueblos perecen a consecuencia de ello. Sí, la muerte de Jesús es un hecho histórico. Creció, vivió entre nosotros, fue un gran rabí, un gran maestro, sucedió. Pero mucha gente se queda simplemente con ese conocimiento y no se dan cuenta que el poder que Él cargó sobre sí lo ha dado a su iglesia, a la iglesia del primer siglo y a la iglesia que somos nosotros hoy también. Ese poder ha sido entregado a la iglesia. Ahora, todos entendemos que hay poder en la cruz. Hay mucho poder en la cruz, porque Él nos concedió salvación por lo que Jesús hizo en la cruz. Claro que sí. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados. Fue en la cruz que dejamos todas nuestras enfermedades. La enfermedad fue derrotada, donde la pobreza fue erradicada, donde viene liberación para los cautivos. Pero de la misma manera que Jesús no se quedó en la cruz, tampoco la iglesia está destinada a permanecer en la cruz continuamente. No podemos permanecer continuamente allí postrados, lamentándonos. La cruz, hermano y hermana, es la demostración del amor de Dios para la humanidad. Pero la resurrección es la demostración de poder que ha sido dada a su iglesia. Es muy distinto. Es necesaria la muerte de Jesús. Pero también fue muy importante el hecho de su resurrección. Ahora, ¿qué es el poder de la resurrección? Ya hemos visto cuál es el poder de la cruz. Trae salvación. Pero ¿qué es el poder de la resurrección? Por el poder de la resurrección, por esa resurrección, tenemos acceso. Tenemos capacidad de portar, de llevar encima en nosotros el poder de Dios. Pero donde no hay revelación de esa resurrección, hermano, la iglesia seguirá predicando un mensaje de un Jesús histórico.
Pero Jesús nos ha dejado al Espíritu Santo para que esa predicación tenga poder y traiga convicción sobre los pecadores, sobre las pecadoras, para que pasen de muerte a vida. La resurrección nos da poder. Y vemos, hermanos, que con esto la iglesia tiene un legado muy importante. Puede predicar el evangelio de salvación, puede sanar a los enfermos cuando imponemos las manos, puede echar fuera demonios, puede traer libertad a los cautivos, puede llevar a cabo todo lo que el Señor destinó para su iglesia. Aún cosas más grandes haríamos, dicen los evangelios. Es tiempo, hermano, hermana, yo lo entiendo en mi espíritu, en mi alma. Yo entiendo que es tiempo de que la iglesia se levante en poder, se levante en victoria y pueda hacer las obras que Jesús dijo que haríamos, que no quedaron simplemente como un decálogo ahí que se puede olvidar. Ese decálogo, esas palabras de bendiciones para nosotros son efectivas cuando son reveladas a nuestro espíritu y cuando son llevadas a cabo. Se activa algo en el cielo, viene el poder de Dios. Por lo tanto, debemos de eliminar cualquier tipo, hermanos, de atijo, de falta de perdón. Tenemos que eliminar nuestros temores, quitar de encima nuestras cargas y envolvernos en el poder de la resurrección a través de esa revelación que viene a nuestra vida y mantener una relación íntima con el Señor. Dios nos da la oportunidad de tener esa relación. No a distancia, no por carta, sino entre tú y Él y tú, hablándose, complementando lo que necesitamos a través de lo que Él nos puede decir, alabándole con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras acciones. Tiene que haber una relación profunda entre un discípulo de Jesús y su Señor. ¿Qué es un Jesús histórico? ¿Qué es? Bueno, pues es el hecho de que Jesús se ha visto solamente en las páginas de la Biblia como una historia más. Los milagros, las sanidades, las liberaciones, muchas veces en muchas iglesias son vistas como cosas que ocurrieron en el pasado. Allí quedaron para el pasado. Quedaron en la iglesia del primer siglo y no ocurrió nunca más. Todo se queda en historia, todo se queda en pasado. Es triste ver que en algunos lugares se predica por tradición, pero no se practican todas sus enseñanzas porque no hay poder para ello. Para llevar a cabo las obras de Jesús hay que tener poder. No solamente conocimiento de lo que dicen las Escrituras, sino poder para llevarlo a cabo. Pero cuando la resurrección se convierte en una revelación para nosotros, gracias hermanita, que Dios te bendiga porque yo no tengo suerte. Cuando la resurrección se convierte en una revelación para nosotros, cuando entendemos lo que significó la resurrección para la iglesia, logramos entonces entrar en su poder. Mientras no. Mientras permanezcamos sentados, contentos, escuchando sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón, viviendo de los antiguos rudimentos toda la vida, no permitiendo al Espíritu Santo que nos lleve a una lección nueva, a un andar nuevo, seguiremos siendo una iglesia que no levanta cabeza. Pero nuestro Dios no ha llamado a su iglesia a vivir de esa manera. Nuestro Dios ha llamado a su iglesia a vivir de victoria en victoria, a ser conquistadores, a vivir de poder en poder. Y podemos admirar por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero también podemos volvernos como Jesús y hacer lo que Él hizo. ¡Wow! ¿Qué nos muestra a nosotros la resurrección de Jesús? Esto es algo que escuchamos año tras año y que es una gran realidad. Es algo hermoso para nosotros, algo que trae, hermanos, convicción poderosa para seguir adelante. En primer lugar, la resurrección nos demuestra que Satanás fue vencido. Nos demuestra eso. Significa que ahora Satanás tiene un nuevo estatus, un nuevo rol, el de ser un perdedor, el de ser, hermano y hermana, una persona desarmada, una persona que ya está destruida.
Y cada vez que vemos una conversión, cada vez que vemos una sanidad, cada vez que vemos un milagro, un demonio expulsado, demuestra que el diablo ha sido vencido a través de esa resurrección. Su resurrección probó que la muerte también está vencida. También lo prueba. ¿Por qué se le tiene miedo a la muerte? Porque no hay seguridad, no hay convicción en quien has creído. Porque no hay algo que esté en tu espíritu, en tu alma, que diga que aunque este cuerpo perezca, yo voy a la presencia de Dios con toda seguridad. Entonces hay temor. Y el pueblo busca un año más, un año más, un año más y un año más. Pero no para que se salve la gente, sino para poder vivir un año más. Hermano y hermana, todo temor viene del temor a la muerte. El temor que hace paraliza los dones, paraliza los ministerios que Dios le dio a su iglesia, por lo que nos está impidiendo alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Eso trae temor, pero la resurrección nos da pruebas de que la muerte está vencida. Por último, hermano, quiero decirte que la resurrección nos da a entender, testifica a nuestra vida, a nuestra alma, que el reino anterior, donde antes vivíamos, ha sido derrotado. El reino de las tinieblas ha sido derrotado. Pero muchos creyentes viven aún en la tumba. Están envueltos en falta de perdón, en amargura, enormes cargas, con problemas emocionales, con problemas financieros, con problemas de todo tipo. Y cargan todo eso. Pero cuando nosotros recibimos y aplicamos el poder de su resurrección, somos levantados en victoria sobre todas las cosas que se nos presenten en la vida. ¿Cuántos lo creen? Dile a tu hermano, soy victoriosa, tú eres victorioso. Todo a lo que hemos sido destinados en nuestra vida se cumplirá. Ahora, yo podría cerrar aquí ahora mi Biblia, mis apuntes, orar y gloria a Dios por la resurrección. Amén. Pero ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo debemos como iglesia responder a la resurrección? Porque ya tenemos conocimiento de año tras año de lo que significó la resurrección. Algunos permiten aplicar ese poder a su vida y van de victoria en victoria. Pero ¿qué hacemos ahora con ese conocimiento? ¿Cómo respondemos a la resurrección? Vemos, hermanos, en los evangelios, vemos en el libro de Hechos al principio, que después de resucitar y teniendo ya la victoria ganada, la autoridad recuperada, la capacidad de redimir a todo aquel que se acerque a Él. Hermano y hermana, Jesús se ocupa de unos temas muy importantes para delegar en sus discípulos. Unos temas de vital importancia. ¿Qué es lo más importante que Jesús enseñó a su iglesia después de la resurrección? Bueno, también. ¿Sigue siendo relevante los temas importantes que Jesús puso sobre el hombro de su iglesia? ¿Siguen siendo importantes para nosotros esos temas? ¿Qué espera Jesús que hagamos hoy al conocer la victoria que ganó en su resurrección? Quiero que leas conmigo en Hechos 1, del 1 al 5. Hechos 1, del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor añada bendición a su palabra.
Aquí vemos, hermanos, que la prioridad de Jesús después de haber resucitado fue la persona del Espíritu Santo, pero también fue el que se siguiera estableciendo su reino. El que se siguiera avanzando sobre esas áreas. Y la razón por la cual el Señor Jesús enseñó acerca del reino es porque ellos continuarían con la labor de Jesús, de demostrar y establecer el reino de Dios en la tierra, pero ahora como iglesia. Ahora como iglesia. La prioridad de Dios es su reino. ¿Saben por qué? Porque su reino trata de sus hijos. El reino trata de almas a salvar. El reino trata, hermanos, de demostrar ese reino vivo en medio de los pueblos, de todos los que nos rodean. Y Dios ama a cada persona que creó. Por lo tanto, es necesario que el reino de Dios se siga estableciendo, ahora ya quizás no directamente por la persona de Jesús, sino a través del Espíritu Santo actuando en la iglesia. A través de la iglesia, con el poder dado a la iglesia. Por eso envió a Jesús para morir en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Ahora, mientras la iglesia no le dé prioridad al reino, demostrándolo con acciones y no solamente con palabras, tomando como prioridad establecer ese reino en las vidas de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de aquellos que llamamos incluso enemigos, haciéndoles discípulos, ¿qué ocurre? Pues no experimentarán el poder de la resurrección en su vida diaria. No podemos, hermanos, quiero decirte con una frase lo que acabo de decir, no podemos manifestar ni establecer el reino de Dios sin la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? Necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos ministre en nuestras necesidades, pero que también seamos llenos continuamente de su gracia. No puede existir en la tierra un cristiano verdadero que no necesite la unción del Espíritu Santo diariamente en su vida. Si tú quieres cumplir con tu rol de discípulo, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Si queremos establecer el reino de Dios en Taco, en La Laguna, en todos los pueblos de nuestra isla y del archipiélago, la iglesia tiene que ser llena del poder de Dios, ser ungida con el poder de Dios. Y hay una serie de ideas, de conceptos que no solamente tenemos que experimentar, conocer, sino también experimentar en nuestra vida. Y el primero de ellos es que necesitamos comunión íntima con nuestro amado Dios. No podemos tengamos que entender que la comunión la traen los pastores, los ministros, las ministras, los líderes de la iglesia. La comunión no la traen los pastores, la comunión la trae Dios contigo y tú con Dios. Una iglesia de poder es una iglesia que llena su vida de intimidad, que conoce la mente de Dios, que conoce la palabra de Dios, que conoce el corazón de Dios, que sufre con Dios y que disfruta con Dios. Es en comunión con Dios. Es una vida de oración, es una vida de adoración, pero también es una vida de escucha de lo que Dios quiera decirnos a nuestra vida y también como congregación. Así podremos conocer la mente y el corazón de Dios. No a distancia, no por exclusivamente lo que nos digan los pastores, no por lo que digan los libros, no por lo que digan las cruzadas evangelísticas, sino tú y el Señor. El Señor y tú deben de establecer una relación íntima si queremos ver nuestra tierra cambiada. Pero hermanos, el segundo concepto que debemos de entender y llevar a cabo para que ese reino se extienda es el compromiso. Di conmigo la palabra compromiso. Gloria a Dios. Es decir, la intimidad y la revelación de Dios hacia nosotros siempre hace algo en nuestras vidas. Y es que nos llevan a hacer algo por Él.
nos impulsa a hacer algo por nuestro Dios. Nos impulsa a ser parte activa del plan glorioso de Dios de llenar toda la tierra con su conocimiento. Y Dios quiere utilizarte a ti y quiere utilizarme a mí en esta gran aventura. Entonces, la intimidad es importante, pero también, hermanos, la revelación de Dios hace algo en nuestra vida. Lo que te acabo de decir, produce el hecho de que nos activa mentalmente, nos activa espiritualmente para que en base a lo que hemos recibido, tengamos que hacerlo. Y no quede simplemente con una lección más para pasar un examen. La iglesia de Dios es un órgano vivo, activo, poderoso, que se sirve y que se goza cuando Dios le habla a su pueblo, pero esa palabra que Dios da a su pueblo es para llevarla a la actividad. ¿Cuántos quieren ver las islas cambiadas? Hay que activarse en lo que Dios nos dice. Hay que activarse en el poder de Dios para poder ver nuestra tierra cambiada. No solamente con la política, con las ayudas económicas que da el gobierno, sobre todo con lo que Dios quiere hacer, porque eso va a transformar cada hogar, cada vida, cada pueblo, cada ciudad, por el poder de nuestro Dios. El compromiso. Compromiso es cuando Dios puede contar contigo para lo que Él quiera, cuando quiera, a la hora que Él quiera y haciendo lo que sea que se nos ha dicho. Y querida y preciosa iglesia, el compromiso siempre debe de estar creciendo en nosotros y no menguar. Mantenerse. A pesar de que tengamos 70, 80 años, hay algo que tú puedes hacer. Tú puedes interceder, tú puedes hablar con hombres y con mujeres de más corta edad para instruirles, para bendecirles. Tú puedes hacer algo. No hay nada que la iglesia no pueda hacer en el poder de Dios, sea la edad que sea. Ahora, cuando tenemos compromiso con el Señor, se nos lleva a experimentar su gloria. Se nos lleva a experimentar su amor, su misericordia. Y esto es porque toda persona comprometida con el Señor te va a hablar de sus experiencias con Él. Te va a hablar de lo que vivió. No solamente palabras, sino que va a testificar con su corazón acerca del poder de Dios manifestado en su vida, de los cambios que han habido, de los vicios que han caído, de la responsabilidad que asumes ahora como padre, de nuevo como esposo. Todo va cambiando cuando es revelada la verdad de Dios en nuestra vida y la ponemos en práctica con la intimidad de Dios en medio nuestro. Por último, hay algo que debemos entender y anhelar, y es nuestra necesidad continua de fuego en nuestras vidas para que ese reino se extienda. Quiero hablarte acerca de unas palabras que dijo el profeta Daniel. Vamos a ir al capítulo 7. Vamos a leer el verso 9 y 10 y luego el 13 y el 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos al 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese río de fuego, ese río que sale del trono de Dios, ese río que fluye del Espíritu Santo hacia aquellos que los buscan, hacia aquellos que le buscan, es un río real. Es un río necesario. Es un río, hermano y hermana, que hace entender que hay pasión por el Señor en tu vida.
que necesitas arder en esa pasión continuamente, porque quieres cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, porque sabes que ese Rey resucitado está a tu favor, que el reino está a tu favor, que los cielos están a tu favor para que pueda cumplir Dios el propósito que nos ha designado como iglesia local aquí en La Laguna, que es ganar las almas, que es bendecir las almas, que es llenar la tierra de este conocimiento de Dios, que es cerrar lugares de vicio, que es abrir lugares de culto, que es llenar la tierra de bendición para que la gente pueda pasar de muerte a vida. Eso lo da el poder del resucitado, el poder que está en nosotros. Tenemos el respaldo del Rey resucitado, el Rey de la gloria. El cielo está a nuestro favor. Así que solo debemos de permitir que ese fuego del río de Dios, del Espíritu Santo, venga a nosotros, a anhelarlo hasta que nos consuma. Hermanos, ser y hacer todo lo que Dios quiere que seamos y hagamos justo ahora, para su gloria, para que su nombre sea más grande. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que te pueda faltar, todo lo que tú puedas necesitar como ser humano, va a ser añadido cuando tú estás buscando su justicia, cuando tú estás buscando su reino, cuando tú estás permitiendo utilizarte, hermanos, como instrumento en las manos de Dios vivo, conquistador y poderoso, que quiere transformar las esferas espirituales de nuestros barrios, para que se respire un aire del cielo en nuestros barrios, hermanos, para que podamos ver a la gente contenta y no haya alicaída, destrozada, angustiada, sufriendo luto eterno en sus vidas, porque no hay nada en lo que pueda ver ellos reírse y gozarse realmente. Hay luto y tristeza porque su espíritu está apagado, su alma está muerta y necesitan el amor de Dios. Y yo quisiera, para ir finalizando, que leyéramos de nuevo el versículo Hechos del 1 al 5. No, perdón, Hechos 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Saben ustedes la tarea tan grande que tenía aquella iglesia? Unos 120 personas allí obedeciendo al Señor, quedándose en Jerusalén, en medio de ruidos de armaduras romanas, en medio de ruidos de tradiciones que no traían nada al pueblo, sino tristeza, angustia, carga. Ese pueblo de 120 discípulos, hermanos, permaneció allí, porque el Señor entendía que no podían llevar a cabo la tarea tan grande de predicar el Evangelio, no solamente en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. ¿Y ustedes creen que hoy no necesitamos nosotros ese mismo poder para llenar nuestro taco, nuestros andenes, nuestro Tince, nuestra laguna? Necesitamos el poder también para llevar a cabo la gran tarea que Dios nos ha encomendado. Pero ya sabemos que tenemos la victoria. Ya sabemos que tenemos la victoria porque tenemos, como te he dicho antes, a nuestro Rey en poder y en victoria. Hay un río de gloria que fluye hacia su pueblo, hacia nosotros. Es un río de fuego que está viniendo sobre el remanente, que está viniendo sobre ese pueblo pequeño para recoger la cosecha del tiempo final. Ahora, ¿qué significa la palabra remanente? Bueno, es un concepto, una idea bíblica en la cual se refiere a un grupo pequeño, a un grupito que siguen permaneciendo, escúchenme por favor, que siguen permaneciendo fieles al Señor en medio de una apostasía y en medio de la incredulidad. ¿Cuántos quieren ser parte de ese remanente? 1, 2, 3, 4. Veo que va aumentando la cosa. ¿Cuántos quieren ser parte del remanente de Dios? Tenemos que estar apasionados. Abrir nuestro ser para que ese Espíritu Santo nos llene. Que podamos experimentar el poder del resucitado en nuestras vidas.
para que podamos salir a las calles, no simplemente a predicar el evangelio, sino a ser discípulos. Para que esos discípulos mañana hagan a otros y esos otros hagan a otros, para que podamos ver cómo la gran comisión se cumple, para que podamos ver cómo los hogares se convierten en arca de salvación también, para aquel que vaya a ese grupo a escuchar la palabra de Dios, a buscar las soluciones de Dios, a experimentar los milagros de Dios cuando los hijos y las hijas de Dios imponen sus manos, cuando hablan de milagros y ese milagro sucede, todo cambia, la esfera espiritual va cambiando, porque estamos viviendo en el poder del resucitado y tenemos que darle la gloria a Dios. Necesitamos ese río de fuego del cual nos habla Daniel, ese río de fuego del Espíritu Santo, ahora y aquí, porque tenemos que ser punta de lanza, no simplemente la vanguardia, desde la parte trasera, lo que Dios está haciendo ahora con la humanidad, empezando por la isla que estamos habitando, Tenerife. ¿Cuántos aman Tenerife? La isla picuda, la isla que tiene más montes, más para arriba y más para abajo que ninguna. La isla que tiene muchas tradiciones, la isla que tiene mucha buena comida, pero una isla que está llena de hombres y mujeres que están muertos porque no conocen al Cristo resucitado que les va a dar poder para cambiar. Y ese poder está en la iglesia ahora para que le predique el evangelio a cada uno de nuestros barrios, a cada uno de nuestros pueblos, para que pasen de muerte a vida. Y pronto podemos verlo, alabarle aquí también, hermanos. Hay muchas congregaciones que se van a abrir en el nombre del Señor y darle la gloria toda a Él, porque Él la merece, solamente Él. ¿Qué podemos hacer por nuestro Dios? Te he dicho antes que es hora de que dejemos de vivir con los rudimentos. No significa que nuestras lecciones pasadas no hayan servido, sino que tenemos que vivir las nuevas experiencias en Dios, las nuevas lecciones que quizás aún no están escritas para tu vida, mi vida, para nuestra vida como congregación. Experimentar las nuevas lecciones que Dios quiere enseñarnos. Pastor, pero todo está escrito, pero sí, pero quizás Dios quiera hacer algo nuevo contigo también. ¿Cuántos estamos dispuestos a que eso venga a nosotros? ¿Cuántos? Tenemos que tomar determinaciones. Tenemos que tomar pasos, hacer compromisos con nuestro Dios, como discípulos, no solamente como creyentes, porque el creyente cree, pero el discípulo trae acción, se mueve, quiere ser como su Señor. Y cuando la iglesia es así, hermanos, hay poder, hay victoria, y nos dejamos de convertir en una iglesia vacía, triste y muerta. ¿Cuántos quieren ver su tierra cambiada? El resucitado puede cambiarla. Pero nos ha dejado a nosotros el mensaje. Nos ha dejado a nosotros el poder. Nos ha dejado a nosotros la unción para hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Y tenemos que ser valientes. Cuando te encuentres en la calle a un amigo, una amiga que tiene un problema, toma la autoridad que Dios ya te dio. No que vendrá, sino que ya te dio como iglesia. Ora por él. Dale una palabra de fe. Dale una palabra de victoria. Dale una solución para sus problemas de parte del Señor. El Señor te va a investir a ti y a mí de, hermano y hermana, de conocimiento, de discernimiento para saber qué está pasando y poder trabajar con esa persona. Para que no simplemente quede una palabra, un folleto. No, un cambio en su vida a través de la acción del pueblo de Dios. Dios quiere utilizar a la iglesia, no a ángeles, no a seres alados, sino quiere utilizar a su iglesia, a vasijas que están en sus manos y que están llenas del fuego de Dios. Ponte en pie, por favor. Los músicos, por favor, suban. Y la pastora también. Cierra los ojos y vamos a olvidarnos un poco de la persona que está a nuestro lado. Dile, te quiero mucho, pero después seguimos. Ahora voy a estar con Dios. Padre bueno, qué precioso es volver a recordar
lo que ocurrió hace 2000 años. Es por eso que hoy estamos aquí, por esa victoria que le concediste a tu pueblo, a la humanidad a través de la resurrección. Estamos contentos, Dios mío, de poder ser parte de esa iglesia gloriosa que tú levantaste, que tú llamaste, a la cual tú has capacitado, Señor, con los ministerios, con los dones, con tantos regalos que vienen del cielo, para que podamos, Dios mío, llevar a cabo tu obra aquí en la tierra. Ayúdanos a hablar del Cristo glorificado, pero también ayúdanos a hablar del Cristo que sufrió por amor a nosotros. Señor, Dios mío de la gloria, te pedimos que nos perdones si la pasión ha caído en nuestra vida. Te pedimos que nos perdones si hemos preferido escuchar los rumores de guerra, los tambores de guerra, acerca de las pestes que vienen, las pestes que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, a tener oídos espirituales y a escuchar tu voz. El susurro del cielo que viene a nuestras vidas como bálsamo, que nos trae paz, reposo y quietud a nuestra vida. Pero también ayúdanos a recibir esa voz que viene del cielo en tono de guerra, para que nos levantemos frente a un enemigo ya vencido. Para que nuestras familias, amigos, vecinos puedan cambiar, Señor. Para que no quede todo para nosotros, sino que demos con amor lo que hemos recibido con amor. Yo te pido que tú toques a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y que nos llenes de nuevo de esa pasión, de ese amor, primero por ti, de querer intimidad contigo profunda, para que tú, Señor, nos tengas en tus brazos, para que tú, Señor, nos levantes el rostro, para que tú, Señor, traigas a nuestra vida esperanza, gloria, para que tú, Dios mío, nos hagas entender cuál es tu propósito, tu deseo para con esta tierra, es de volver a conquistar lo que el diablo robó. Señor, el misterio tan grande es que tú quieres utilizar a estas vasijas tan débiles, Señor, a estas vasijas que muchas veces se rompen, a tus hijos e hijas, Señor. Pero gracias porque eso nos habla de tu amor, nos habla de tu poder, nos habla de tu gracia, nos habla de todo aquello que está en el cielo y que está preparado para nosotros. Te pido que nos sigas ministrando con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.